Vamos a dar oportunidad un momentito más, a ver si más jóvenes se conectan a la plática y en un par de minutitos estoy aquí con ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, por respeto a su tiempo y su puntualidad, vamos a dar comienzo con la plática del día de hoy. Me presento, mi nombre es Sara Isabel Argüelles Socio, soy licenciada en Letras egresada de la Universidad de Guadalajara y maestra en Ciencias de la Educación Familiar, egresada de la Escuela Enlace Occidente. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y agradezco a Voceras por una Vida Libre de Violencia por brindarnos este espacio de comunicación y acercamiento con ustedes. Y nuestro tema el día de hoy es relacionado con juventud y violencia. ¿Me dicen por favor si pueden observar la presentación? Ya se ve, profesora. Muchísimas gracias, muy amable. Entonces, bueno, nuestro tema de hoy es juventud y violencia de género. Vamos a tratar los siguientes temas. ¿Qué es la violencia de género? Cuando normalizamos la violencia, ¿qué es lo que sucede? Y canciones y programas de televisión que normalizan la violencia. Esos van a ser nuestros temas. Los objetivos tienen que ver en general con conocer qué es la violencia de género y los factores que influyen para que la vivan los jóvenes, conocer qué es la violencia de género y quiénes la padecen, identificar los factores generales y aquellos que la detonan en los jóvenes, analizar el lenguaje violento empleado en algunas canciones y programas de televisión. Y bueno, antes de empezar con el tema propiamente dicho, es necesario aclarar que no es que solamente nosotros como mujeres suframos violencia, también los hombres pueden padecerla y la padecen, de hecho. La diferencia es que los hombres mueren por distintas razones por las que mueren muchas de las mujeres. Generalmente los hombres mueren por cuestiones relacionadas con el crimen organizado, ¿sí? Por cuestiones
de que pueden recibir violencia porque los asaltan, por quitarles sus pertenencias. En el caso de nosotros las mujeres, muchas de las mujeres mueren por el simple hecho de ser mujeres. Entonces en eso radica la diferencia y por eso cuando se habla de violencia de género, se habla de la violencia contra la mujer. Y también aquí es importante mencionar a los integrantes de la comunidad LGBTTIQ. Entonces, pues comenzamos con nuestro tema. Según el Instituto de Juventud, la violencia que existe contra la mujer es considerada la manifestación más brutal y extrema de la desigualdad entre hombres y mujeres que existe en nuestra sociedad. Con algunos matices sobre el significado, la violencia contra la mujer también se denomina como violencia de pareja, violencia conyugal o violencia de género, entre otras muchas concepciones. Es una gran injusticia y representa la violación del derecho a la integridad física y psíquica más grande que existe en nuestra sociedad, ya que no respeta fronteras, clases sociales ni niveles de educación. En muchos países no está tipificada como un delito y al generarse esta muchas veces dentro del hogar, se desconoce la verdadera magnitud, ya que no se denuncia. Muchas de las veces se llegan a normalizar cuestiones que no tendrían por qué estar normalizadas. A veces la mujer dice, es que se le pasaron un poco las copas y entonces me dio un pequeño empujón. Es que yo lo hice enojar mucho y por eso me dio una cachetada. No hay ninguna razón ni motivo suficiente para que se dé alguna agresión. Recuerden ustedes también que no solamente la violencia es física, puede haber violencia psicológica y puede haber violencia verbal también. Un tipo de violencia en la pareja podría ser, por ejemplo, que el que lleve los gastos de la casa sea el varón y que la mujer se encargue solamente de los quehaceres del hogar, que son bastantes, y el cuidado de los hijos e hijas. Y que, habiendo recursos, la mujer esté siempre limitada a la ropa y al calzado, por ejemplo. Es un tipo de violencia también porque existe el recurso y no se está actuando de manera pareja. Pero pues las más graves, obviamente, pues son las que ponen en riesgo la vida de la mujer. Todas son importantes, pero sí las más graves son las que ponen en riesgo la propia vida. La Organización Mundial de la Salud define a la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o privaciones. Los factores de la violencia generales son los siguientes. Por un lado están los biológicos, que obviamente, como su nombre lo dice, pues tienen que ver con la biología y la genética. Un ejemplo de esto es cuando en un hogar hay un padre o una madre que sean alcohólicos o que tengan problemas de drogadicción, existe una grande probabilidad de que genéticamente se pase esto a los hijos. Recuerden que son consideradas enfermedades y está genéticamente demostrado que existe la posibilidad de heredarse. Por otro lado están los factores demográficos, que tienen que ver con la cantidad de población concentrada en algún lugar. A mayor población, pues va a haber mayor estrés, mayor frustración, mayor anonimato. Y muchas de las veces, por ejemplo, el hecho de tenerse que trasladar de un lugar a otro y que se recorran, pues, o se estén muchas horas dentro de un vehículo, dentro de un autobús, eso también puede ser generador de estrés. Y este estrés, a su vez, pues puede generar violencia. Otro de los factores son factores socioculturales. Las sociedades con características marcadamente patriarcales legitiman la desigualdad entre las relaciones entre hombres y mujeres y dan pie a la violencia contra ellas. Un ejemplo, si pensamos en las sociedades musulmanas, existen, por ejemplo, profesiones que siguen siendo consideradas exclusivamente para hombres
en las que las mujeres no pueden bajo ninguna circunstancia tener actividad. Por ejemplo, la medicina. Es considerada carrera para los varones nada más porque la mujer tiene prohibido ver otros cuerpos. Sin ir más lejos, dentro de nuestra misma sociedad, en nuestro país, en muchas de las familias se da la desigualdad también de derechos y obligaciones. Las hijas tienen ciertos derechos y tienen, entre otras de sus obligaciones, atender a los varones, a los hermanos y al papá, y los hijos varones pues tienen otro tipo de derechos muy diferentes, poder llegar más tarde, incluso en algunas familias con el machismo bastante pues acentuado, nos encontramos con que se les limita el derecho al estudio, ¿sí? Muchas veces se les dice, no tiene sentido que tú estudies, que gaste dinero en ti, porque a fin de cuentas tú te vas a casar y te van a mantener. Aunque nos parezca algo fuera de realidad, existe en pleno siglo XXI. Entonces, esos son los factores socioculturales que pueden ser generadores de violencia. Factores económicos, algunas condiciones presentes en las situaciones de pobreza incrementan significativamente la probabilidad de la violencia y propician en gran medida el desarrollo de conductas agresivas. Entonces, aunque no es la pobreza un detonante estable, por supuesto que al haber necesidades, pues también el estrés incrementa y puede ser un detonador de violencia. Ahora, mencionamos en el factor sociocultural el término patriarcal. El término patriarcado está sumamente relacionado con lo que conocemos nosotros como violencia de género. Marta Fontela cita a Gerda Lerner en un artículo y esta define el patriarcado como la manifestación institucionalizada del dominio masculino sobre las mujeres, niños, niñas de la familia y la ampliación de ese dominio sobre las mujeres en la sociedad en general. Entiéndase sus empleadas, entiéndase sus hermanas, sus primas. Sus investigaciones se remontan a la antigua Mesopotamia, al año 6000 y 3000 antes de Cristo. En la sociedad mesopotámica, como en otras partes, el dominio patriarcal sobre la familia adoptó multiplicidad de formas. La autoridad absoluta del hombre sobre los niños y las niñas, la autoridad sobre la esposa, la autoridad sobre las concubinas. María Milagros Rivera Garreta señala como estructuras fundamentales de este patriarcado las relaciones sociales de parentesco y dos instituciones muy importantes para la vida de las mujeres que acentúan este patriarcado: la heterosexualidad obligatoria y el contrato sexual. La institución de la heterosexualidad obligatoria es necesaria para la continuidad del patriarcado, ya que expresa la obligatoriedad de la convivencia entre varones y mujeres en tasas de masculinidad-feminidad numéricamente equilibradas. Junto con estas dos categorías se encuentra también la política sexual o relaciones de poder que se han establecido entre varones y mujeres sin más razón que el sexo y que regulan todas las relaciones. En este sentido, el hecho de que una mujer exprese su sexualidad como lesbiana, pues es un golpe a este patriarcado. ¿Por qué? Porque entonces está cambiando toda la estructura a la que están ellos acostumbrados. Y en este sentido, no es tanto el hecho de que una mujer lesbiana no tenga familia. Si lo decide, pues puede tener hijos. Pero la educación que estos hijos reciban, obviamente, va a ser una educación pues muy diferente a la que podrían recibir en un seno machista, en un seno donde predomina el patriarcado. Y se habla aquí de un contrato sexual. ¿Cómo es eso? Bueno, durante muchísimos años, el hecho de contraer matrimonio establecía una obligatoriedad sexual. ¿Qué significaba esto? Que se pensaba que por estar casados, la mujer tenía que tener relaciones con su marido, quisiera o no quisiera, se sintiera bien o se sintiera mal. Era su obligación.
y si ella no cumplía, pues el hombre la obligaba y no pasaba nada. Afortunadamente esto cambió. Y pues es muy importante que sepamos que aunque un hombre y una mujer estén casados y haya un contrato civil de por medio, si en un momento dado la mujer no desea tener relaciones, está en todo su derecho de no tenerlas. Y el hombre no tiene por qué obligarla, porque al obligarla, pues está cometiendo una violación y eso es pues una causal de denuncia, es un delito, como cualquier otra violación. El otro concepto es el sexismo también, que ya se mencionó aquí, es el sexo. Es una forma de discriminación basada en el sexo, donde el sexo masculino es considerado como universal, es decir, marca la supremacía sobre lo femenino, considerando todo lo femenino como algo inferior. De esta manera, pues se han oprimido, subordinado y negado los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de las relaciones humanas. La mujer ha sido minimizada, invisibilizada, estereotipada, humillada, sobajada, violada. Según el Instituto de la Juventud, la violencia juvenil es una de las formas de violencia más visibles en la sociedad. Tanto los adolescentes como los adultos jóvenes se constituyen ya sea como víctimas o como los principales perpetradores de esta violencia. Esto se traduce en un enorme problema de salud pública, ya que los homicidios y las agresiones no mortales que involucran a jóvenes, aumentan enormemente la carga mundial de muertes prematuras, lesiones y discapacidad. Por lo tanto, la violencia juvenil no solo daña profundamente a las víctimas, sino también a sus familias, amigos y comunidades, por lo que es un grave problema social. Algunos de los datos más significativos de esta violencia juvenil son los siguientes. En el mundo se producen alrededor de 199,000 homicidios anuales entre los jóvenes de edades comprendidas entre los 10 y 29 años, según la Organización Mundial de la Salud. El homicidio resulta ser la cuarta causa de muerte en este grupo. A escala mundial, el 83% de los jóvenes que son víctimas de homicidio son del sexo masculino y la mayoría de los homicidios son también varones, siendo las tasas de homicidio juvenil entre las mujeres mucho más bajas que entre los hombres de forma generalizada. Ojo, de forma generalizada, pero no por eso menos importante. De hecho, en el último punto podemos observar que una de las manifestaciones de la violencia juvenil es precisamente la violencia de género. El hecho de que la mujer sea violentada por el simple hecho de ser mujer. Y va de la mano con este penúltimo. La violencia sexual afecta también a un porcentaje considerable de jóvenes. La OMS estima que un 3 y un 24% de las mujeres fueron forzadas en su primera experiencia sexual, cosa que no debería de ocurrir. Eso es algo que desde que somos pequeñas, desde que son niños, niñas, se les debe de inculcar el respeto a la decisión del otro. Si el otro decide o dice no, es no y debería de respetarse. En una pareja, si ya consensuaron, si decidieron, se pusieron de acuerdo y quieren empezar a experimentar su vida sexual, si en el último momento la mujer dice no, ese no debe ser respetado. Y no tendría por qué el hombre obligarla a tener esa relación porque, pues igual que en el caso anterior, esto se convierte en una violación y es algo que debe de ser denunciado. ¿Qué factores son los que van a intervenir para que se dé la violencia entre los jóvenes? Hay factores individuales, factores del entorno y factores comunitarios. Dentro de los factores individuales puede ser la hiperactividad. Recuerden ustedes que la hiperactividad tiene como características que el individuo no puede estarse tranquilo, no puede estarse en paz, no puede permanecer sentado más de 5 minutos, todo el tiempo está con la necesidad de estar haciendo algo. Y obviamente, si esto no se atiende, puede ocasionar graves problemas de violencia. Esto va de la mano también con los trastornos conductuales y también con el déficit de atención. Entonces es obligación de padres y madres
dar la atención a sus hijos en cuanto logran detectar esta situación, canalizarlos en una primera instancia con un psicólogo y él valorar si él puede atender el problema o si tienen que ser canalizados médicamente, es decir, atendidos por un psiquiatra. Otro de los factores es la delincuencia. Obviamente, si el joven está inmiscuido en actos delictivos, pues va a haber violencia. El consumo temprano de alcohol, drogas y tabaco también es un generador de violencia. Y ojo con esto, sabemos que en muchos de nuestros estados la marihuana se ha legalizado y cada quien es libre de hacer con su vida lo que guste, siempre y cuando no afecte a otros. Pero es una realidad que se debe de tener mucho cuidado tanto con el alcohol como con la marihuana, de no rebasar la línea, que es muy delgada, entre el consumo ocasional, el consumo recreativo y la adicción. Cuando hay una adicción, pues obviamente el individuo puede tener alucinaciones y a raíz de esas alucinaciones, pues crear un acto violento. Nivel intelectual bajo, malos resultados académicos y por último, el hecho de ser varón, aunque parezca pues raro esto. Recuerden que en una sociedad patriarcal, machista, se les va a inculcar también a los varones ideas de que para que ellos demuestren que son hombres deben de ser más violentos, que deben de demostrar que son más fuertes, que deben de tener variedad, multitud de parejas sexuales y entre más tengan, pues más hombres van a ser. Y a la larga todo eso es también pues un provocador de violencia. Dentro de los factores del entorno está la escasa vigilancia y supervisión por parte de los padres y las madres. Prácticas disciplinarias severas, relajadas o incoherentes. Tanto afecta un padre castrante como un padre permisivo, o una madre castrante o una madre permisiva. ¿Sí? Los permisivos y permisivas no hay límites, no hay reglas claras, los hijos e hijas pueden hacer con su vida lo que quieren, y en el caso de los castrantes, pues es todo lo contrario, ¿verdad? No pueden tomar sus propias decisiones sin antes haber sido aprobadas por su padre o su madre. Y ambas cosas no son buenas y pueden generar violencia. Deficientes vínculos afectivos con los padres y con las madres. Esto es sumamente importante, jóvenes, sobre todo si ya son padres o si piensan serlo, tener bien en claro que la demostración de afecto es sumamente importante. El hecho de que ustedes abracen a sus hijos e hijas, que los besen, los apapachen, ¿sí? Les den atención, les den amor, es muy importante porque eso crea en las personas cimientos para poder enfrentar las diferentes trabas que se les presenten en la vida. Van a tener mayor fortaleza, por lo tanto, mayor resiliencia y van a poder salir más fácil de los problemas que la vida les ponga enfrente. Aunque parezca raro, es cierto. La escasa participación de los padres en las actividades de sus hijos, no saben con quién se juntan, no saben lo que hacen. Es comprensible que a como está la situación actualmente, tanto padre y madre tengan que trabajar. Y a veces también, pues, es obvio que una mujer va a querer desarrollarse también como profesionista, ¿sí? O va a querer tener sus propios ingresos y es completamente válido y bueno. Lo que no se vale es que ambos, padre y madre, descuiden a los hijos y desconozcan el mundo en el que ellos se desarrollan, porque igual ahí se pierde cualquier contacto y cualquier posibilidad de encaminar y de corregir a tiempo. Consumo de drogas y alcohol en los padres, ya dijimos genéticamente es heredable, no en todos los hijos, pero hijos e hijas, pero sí se da. Delincuencia y depresión de los padres, el desempleo familiar, la exposición a violencia en el seno familiar y la asociación con delincuentes. Si en casa hay un padre o una madre violento o violenta, obviamente, pues se van creando estos patrones de conducta que ya les mencionaba yo, que se empiezan a normalizar. Entonces, para los hijos y las hijas va a ser como que normal el hecho de que exista la violencia. Muchas veces el padre como generador de violencia y la madre como receptora. O sea, es lo normal para ellos.
Y por último, están los factores comunitarios. Está el acceso fácil al alcohol, a las armas de fuego, al tráfico local de drogas ilegales, la calidad del capital social de la comunidad, es decir, el entorno, cómo son las relaciones entre los vecinos y sus hábitos, sus trabajos, a qué es a lo que se dedican, la pobreza y los conflictos sociales y económicos. Muy bien. Ahora, hablábamos también hace un momento que cuando se da la violencia de género, se llega a invisibilizar a la mujer. ¿Qué elementos van a contribuir a esta invisibilidad? Bueno, tradiciones que relegan a la mujer a segundo plano, como ya lo veíamos, ¿verdad? El hecho de que en una familia haya 5 hijos varones y una mujer, pues muchas veces papá y mamá obligan a la hija mujer a atender a los 5 hermanos y aparte al papá. Entonces, pues ahí la mujer lleva toda la responsabilidad de una carga muy grande. Y no debería de ser así, cada quien debe atenderse o debe haber una atención comunitaria entre todos. Lenguaje utilizado por los medios masivos de comunicación, que hacen ver a la mujer como que solamente pues tiene función de madre y función de atender un hogar. Contenidos sexistas en la publicidad, en los que pues para anunciar un perfume, pues ponen a la mujer como un objeto sexual con poca ropa y viéndolas simple y sencillamente como objeto. Letras de algunas canciones que enseguida vamos a ver, lenguaje empleado en algunas series o programas de televisión y la recurrente utilización del cuerpo femenino como reclamo para las ventas, las trabas sociales, las trabas legales y las institucionales. Entonces, ¿cuándo normalizamos nosotros la violencia o cuando normalizamos la violencia, qué es lo que ocurre? Todo lo mencionado anteriormente va a contribuir a esa normalización, a que pase desapercibida para muchos y muchas, incluidas las personas jóvenes y adolescentes. Como les digo, en casa pasa esto, en casa papá grita, toma, golpea, agrede y es lo normal. Mamá recibe y todo el tiempo está aceptando, no sale, aquí está. Entonces quiere decir que yo, hija, pues muy probablemente va a ser lo que me espere y pues es lo normal, lo que estoy viendo en casa. La influencia recibida a través de muchas canciones o lenguaje utilizado en series y o programas de televisión, muchas veces invitan a tener conductas que incitan a la violencia de género, ya sea contra la mujer o contra la comunidad LGBTTIQ, y a considerar como normal cierto tipo de conductas, a pesar de que, pues, por supuesto, son completamente reprochables. Un ejemplo de violencia normalizado sería las diferencias salariales que ya les mencioné, que un hombre y una mujer desempeñen exactamente el mismo papel, que tengan las mismas obligaciones y que el salario sea diferente. Otro sería también el sexismo, que se encubre lo masculino sobre lo femenino pensando que es mejor y que entonces se limite a la mujer. Recuerden, durante mucho tiempo, pues qué esperanzas se tenía de que una mujer pudiera, por ejemplo, dedicarse a la mecánica, porque eran exclusivamente para varones, porque implicaba el ensuciarse, por ejemplo, ¿sí? El acoso callejero, aquí es muy importante, ¿verdad? El piropo no tendría por qué existir. Cuando ya hay una relación de por medio y la mujer está de acuerdo en que la pareja le diga cosas bonitas o no bonitas, eso ya es otro boleto, pero o sea, el hecho de que una mujer vaya caminando y que le digan cosas, o sea, ella no trae un letrero de, hey, acá estoy, díganme cosas, no debería de darse, ¿sí? Y es un tipo de violencia verbal. Entonces, bueno, vamos a pasar a la parte central de nuestra charla, que tiene que ver con algunas canciones que normalizan la violencia o que normalizan ciertos cánones o patrones de conducta. Aquí es muy importante aclarar que no hay un género musical exclusivo que utilice este lenguaje ofensivo. El lenguaje ofensivo lo podemos encontrar en una balada, en una canción de rock, en una canción de pop, ¿sí? En una canción de banda, en una canción ranchera y por supuesto en el reggaetón. El reggaetón no es el único género.
es el que más está de moda y es el que, por estudios que se han hecho, el que más recurre a este tipo de lenguaje, pero no es exclusivo. Entonces aquí es muy importante, al analizar las letras de las canciones, que nos demos cuenta de lo que estamos cantando. Muchas de las veces las bailamos, las cantamos, casi todas tienen la característica, sobre todo las del reggaetón, de tener una música muy pegajosa. Entonces, genera, pues a lo mejor la música genera cuestiones de alegría y de querer estar en movimiento, pero si uno se pone y se detiene a pensar la letra, lo que estamos nosotros percibiendo, caramba, como que hay una alerta, ¿sí? Cuidado, un semáforo en rojo. Sobre todo, si nos ponemos a pensar que muchas veces niñas y niños cantan este tipo de cosas. ¿Qué es lo que sucede? Que a la niña le estamos normalizando que a una mujer se le diga perra, que a una mujer se le diga puta, que a una mujer se le denigre, que una mujer deba de ser golpeada o maltratada o se le deban desear un montón de tonterías por el simple hecho de no querer estar con un hombre. En el caso de los hombres, pues que es normal, ¿verdad? De que si me dejan, pues que me tenga yo que emborrachar, que tenga yo que agredir, que tenga yo que desear, que tenga yo que ofender, en fin, ¿sí? Vamos a empezar al análisis de las algunas estrofas de algunas canciones. Y la primera que tenemos es, y ahora resulta cantada por el grupo Voz de Mando. Las estrofas que vamos a analizar: te compré ropa y bolso de diseñador, y unos lentes con brillantes incrustados. Te puse pechos, te puse nalgas, y una cintura donde tú tenías llantas. Ahora resulta que no estoy en el nivel que tú pensabas. Me dices eso y otras tantas pendejadas. Ahora resulta, muñequita, ahora resulta. Maldita puta, antes de mí tú no eras nada. Te compré un carro que ni sabes manejar y aparatos de esos con una manzana. Yo te di joyas, tangas de Victoria y hasta un perro del tamaño de una rata. Canción en la que, más allá del despecho y frustración que siente un hombre por no haber podido comprar o retener a su lado a una mujer, rebajándola a mero objeto para presumir, pues destila un discurso completamente misógino, la llama maldita puta, antes de mí tú no eras nada. O sea, aquí está parte del llamado sexismo, ¿verdad? O sea, yo hombre soy casi un dios, y si no hubiera sido por mí, te hubieras quedado tú perdida en la nada. Comunica que antes de conocerlo a él y de transformarse, carecía de todo valor. Ahora, esta transformación, ¿cómo se hace? O sea, se hace la transformación quedando el cuerpo a medida del macho. La violencia contra el cuerpo femenino está presente y la obediencia que deben asumir las mujeres frente a los cánones de belleza instaurados por el hombre. Además, la considera una tonta. Te compro un carro que ni sabes manejar. Me dices eso y otras tantas pendejadas. O sea, no es capaz de decir cosas inteligentes según la letra de esta canción. Bien. Otra es En la cama, de Daddy Yankee. Las estrofas son las siguientes. Dime en la cama todo lo que quieres. Yo me meto contigo donde sea. No me importa la misión que me tiren. Quiero verte sudando como quiera. Qué bella camina esa muchacha cuando la veo desnuda. ¿Cómo dice? Qué bella camina esa muchacha. Oye esto. Ella le gusta que le den duro y se la coma. A ella le gusta que le den duro y se la coma. ¿Qué? A ella le gusta que se la coma. Ella le gusta que le den duro y se la coma. Y es que yo quiero la combi completa. ¿Qué? Chocha, culo, teta. Yo quiero la combi completa. ¿Qué? Chocha, culo, teta. Violencia completa, agresividad en el acto sexual, cosificación de la mujer a través de sus órganos sexuales, la compara con un objeto, en este caso con una combi, con una camioneta. ¿Sí? Algo muy importante, a través de esta canción se hace referencia a la industria porno. ¿Por qué? Porque, bueno, en la industria porno normalmente se hace ver y se hace creer que para que una mujer pueda disfrutar en el acto sexual, tiene que haber violencia de por medio. Si no hay violencia, no hay disfrute.
algo que es pues completamente erróneo. No tiene por qué ser de esta manera. Bien. Nuestra tercera canción se titula Ojalá y la canta Brian Myers de La Ghetto. Ojalá, ojalá, que sufras para siempre y nunca pares de llorar, que te enamores y que te vaya mal, y que amanezcas sola en un lugar que no te puedan encontrar. Ojalá, baby, ojalá, que el hombre que tú amas te lo meca y más nada. Ojalá que algún día me vuelva. Ojalá que tu vida no siga estando ahora. Ojalá yo nunca te perdone y te caigan encima todas las maldiciones. Ojalá ese cabrón te traicione y que nunca te cumpla todas sus ilusiones. Ojalá por malagradecida se te acorten los días de tu vida. Ojalá que el día de despedida no llegue año nuevo y te mate una bala perdida. En esta canción se hace alusión en varias estrofas al deseo que ella tenga una muerte violenta, por el simple hecho de haberlo dejado, por haber decidido ya no estar con él. Simple y sencillamente los invito a que analicen este verso, si así le podemos llamar, y que amanezcas sola en un lugar que no te puedan encontrar. Simplemente hagan ustedes una reflexión. ¿A qué mujeres encuentran en lugares de difícil acceso y en qué condiciones las encuentran? A mí me remite o hace que piense, si es en un lugar abandonado donde nadie la puede encontrar, pues obviamente esa mujer ya fue agredida, fue violentada, tal vez hasta mutilada. Y eso es lo que le desea, amanezca sola en un lugar que no te puedan encontrar. Ojalá por malagradecida se te acorten los días de tu vida. Ojalá que el día de despedida no llegue año nuevo y te mate una bala perdida. Nuevamente a través de la bala perdida, pues deseo de muerte violenta, ¿sí? Y deseo de que la cosifiquen, que el hombre que tú amas te lo meta y más nada. O sea, que te tome como objeto, como cosa y no como persona. Esa es la canción de Ojalá. Muy bien. Ahora vámonos con otra que no es reggaetón. Se llama La Planta y la canta el grupo Caos. Si tú piensas que me has roto la maceta, no te preocupes. Ya me acostumbré a regarla. Y ya tú te me estabas pasando de verde. Mañana te secas, yo me consigo otra planta y que un solo jardinero recoge el fruto, no como tú, que ya estaba recogida. Y si es que otro se anima, pues buena suerte, a ver si nos espina. Y te pareces tanto una enredadera, en cualquier tronco te atoras y le das vueltas con tus ramitas que se enredan donde quiera. Y entre tanto ramerío, ya te apodamos la ramera. Una crítica completamente machista hacia una mujer que decide vivir libremente su sexualidad con diferentes parejas en diferentes tiempos. Utiliza palabras y frases ofensivas como ramera, que es lo mismo que prostituta, recogida, regalada. Recogida obviamente se refiere al recogida. Se critica el hecho de no haber estado solo con un hombre. Además la objetiviza otra vez, con esta canción se vuelve a ver esa parte, comparándola con una planta que puede ser sustituida por otra. O sea, tiene un carácter meramente ornamental. Y además también aquí cuestiones de ese contrato sexual del que hablábamos hace un momentito. O sea, yo como hombre puedo tener otra pareja, ¿sí? Mañana te secas, me consigo otra planta. Y además, o sea, él, como les digo, puede tener varias parejas, ella no. O sea, voy a tener otra planta y que un solo jardinero recoja el fruto, no como en tu caso, que ya hubo muchos jardineros que recogieron el fruto, ¿no? O sea, ya estaba recogida. O sea, y si es que otro se anima, buena suerte. A ver si nos espina. Muy bien, entonces, bueno, pues esta es la canción de La Planta del grupo Caos. Las dos canciones que siguen no tienen que ver con la violencia hacia la mujer.
sí con algunas cuestiones también de violencia que reciben algunos miembros de la comunidad LGBTTIQ. Esta canción es de un cantautor flamenco español que se llama Juan Valladares y se titula No decirle mariquita. No decirle mariquita, que tiene un nombre también, y Dios quiso hacerlo hombre cuando venía para mujer. Y él no tiene culpa de ser femenina, y lleva orgulloso clavada esa espina. Presume de rociero y de feriante también, de su cachorro trianero y su amor al gran poder. Y él no tiene culpa, solo Dios lo sabe, solo Dios lo sabe, porque mariquita lo parió su madre. No falta un domingo a misa, jartándose de rezar, y se le alegra la cara cuando se acerca al altar. Y él no tiene culpa, y por eso reza llorando en silencio con su cruz a cuestas. Tiene pasión por su madre, y ella lo quiere arrabiar, y los vecinos comentan de que es un hijo ejemplar. Y él no tiene culpa, y lo lleva a gala, porque a Naule bueno, a él nadie le gana. Mariquita es bueno y decente, cristiano y creyente, y ese mariquita respeta a la gente. Bueno, originalmente Juan Valladares escribió esta canción para defender a un vecino que era homosexual, pero obviamente pues no lo hizo de la manera que hubiera sido la más adecuada. Resultó ser una canción ofensiva en muchos sentidos. Para empezar, no se debe generalizar y dar por sentado que el hecho de que un hombre sea gay pierda forzosamente su masculinidad y que tenga que ser o femenino o tener ademanes femeninos. La palabra mariquita pues es completamente ofensiva. Aquí cuentan que él era creyente, dice que era rociero, eso que era que bueno, asistía a la romería del Rocío, así como aquí se hacen romerías para las diferentes vírgenes, bueno, pues en España también. Entonces él asistía a esas romerías, asistía a las ferias de los pueblos, iba a la iglesia, y entonces por el simple hecho de ser creyente dice que era una buena persona. Igual, ¿verdad? Sabemos que eso no es cierto. Puede haber ateos que son excelentes personas y creyentes que como personas dejan mucho que desear. Va a misa y sufre por el hecho de ser homosexual. Dice que va cargando su cruz. No tendría por qué ser así. O sea, el hecho de tener una preferencia sexual diferente, pues no implica que sea una cruz y que tenga que sufrir y que tenga que batallar por eso. Simple y sencillamente por tener una condición diferente a la que establece la sociedad. Por otro lado, dice que Mariquita lo parió su madre. O sea, ¿cómo? Ahí tuvieron que haber intervenido, ¿no? Tanto la parte masculina como la femenina para que él naciera y además, o sea, el hecho de ser homosexual, pues no tendría por qué ser ninguna culpa. Y bueno, la última. Los Reyes del Mundo de Rafa Pons, también cantante español. Dice así, fueron 2 meses de pasión, de caricias desmedidas, aplazando el estupor que anunciaba la despedida. Un día Juan se echó a llorar. Jerón, mi amor, soy un cobarde, tengo una novia formal con la que debo casarme. Herido el francés le dijo, no voy a juzgarte, tú sé feliz, yo intentaré olvidarte. Y no le fue a despedir. Y en el avión lloraba Juan leyendo una postal que Jerón le escondió en la que había escrito, somos los reyes del mundo cuando estamos juntos, no dudes ni un segundo, porque yo te juro, somos los reyes del mundo cuando estamos juntos, que sepas que nadie nos parará. En esta canción se cuenta la historia, pues, de un español que va a estudiar a Francia y en París se enamora de Jerón y cuando es momento de regresarse a su tierra, pues le confiesa que tiene una novia y se tiene que casar y pues Jerón le dice que se vaya y que sea feliz. Obviamente el matrimonio, pues no dura, dura 15 años, bastante tiempo, pero bueno, a los 15 años el matrimonio termina. Él regresa a París, se encuentra nuevamente a Jerón, pero pues Jerón tiene ya su esposo. Entonces, podemos observar cómo gracias a los prejuicios, aún en pleno siglo XXI, a muchas personas les cuesta aceptarse y vivir su vida a su manera, sin importar el que dirán. Recordemos que al igual que las mujeres, muchos integrantes de la comunidad LGBTTIQ son asesinados simplemente por no cumplir con las reglas impuestas por una sociedad patriarcal.
En cuanto a los programas de televisión que normalizan la violencia de género, hay mucha tela de donde cortar. Telenovelas, en muchas de ellas la violencia es constante, hombres alcoholizados que maltratan a su familia, mujeres que son tratadas como objetos de placer, mujeres que si no cumplen con ciertas características físicas no pueden triunfar en el ámbito laboral, mucho menos en el personal, madres abnegadas, mujeres que si no cumplen con los preceptos sociales, pues entonces son merecedoras de un castigo, mujeres violadas, acosadas, maltratadas en todos los sentidos. Programas como Lo que callamos las mujeres, Mujeres casos de la vida real, La Rosa de Guadalupe, en los que se muestran episodios cargados de machismo y misoginia, dejan que obre el milagro en vez de que la persona razone y actúe por sí misma. Prefieren que llegue el airecito y que todo por gracia divina se solucione, en vez de que exista una verdadera reflexión y cambio. Programas como Yo Venga la Alegría, en el que exhiben a las mujeres como objetos y los mismos conductores no tienen oportunidad de estarlas acusando. Y por último, cualquier programa en el que Facundo participe, pues es garantía de violencia contra la mujer. Uno de los últimos iba a los antros, a las discos, buscaba mujeres alcoholizadas y pues las exhibía ante la audiencia. Entonces, debemos de dejar de normalizar todo aquello que incurre en la violencia de género. Ser personas más críticas en el consumo de música, de bailes, televisión, noticias, y exigir a los artistas y comunicadores un trato respetuoso, parejo, tanto a hombres como a mujeres. Antes de cantar o seguir un patrón de conducta, preguntémonos, ¿es realmente lo que me gustaría hacer o que me hicieran? ¿Es lo que quiero transmitir a mi hija? Que espere eso porque eso es lo normal, que es bonito que la llamen perra, que es bonito que la objetivicen. Quiero transmitir a mi hijo el hecho de que sepa que debe de ser violento y que una mujer a fuerzas debe de estar con él y si ya no quiere estar, entonces deja de valer. Pues ahí queda la reflexión, jóvenes. Por mi parte, sería todo. Me gustaría escucharlos. Me gustaría que alguno de ustedes tuviera alguna intervención o si tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto los escucho. Está el chat también, por si quieren utilizarlo, pues también está ahí a la disposición. Sí, Blanca, te escucho. Bueno, te escuchamos más bien. Enciende tu micrófono. Perdón, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Nosotros, yo soy docente. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestra labor cuando tenemos alumnos que vienen de familias donde el machismo es visto como algo normal, porque viene siendo repetido de generación en generación, y aunque el alumno o la alumna escuche en nuestras aulas todas estas informaciones muy certeras que usted nos comparte, ¿qué podemos hacer? Claro, sin violentar los derechos del niño, sin violentar los derechos de la familia. ¿Cuál debería de ser nuestra postura o el manejo ante esa situación? Que bueno, por lo menos en mi centro de trabajo es muy común. Gracias. Sí, el empezar con pequeñas cosas que los inviten ellos al análisis, o sea, de las letras de canciones. El hacerlos ver que, bueno, pues no es un lenguaje bonito, que es un lenguaje ofensivo, porque como le digo, muchas veces, hasta nosotros como adultos, a veces cantamos cosas y no nos detenemos a pensar qué es lo que estamos transmitiendo a través de eso. Entonces, yo considero que a lo mejor a través de análisis sencillos de canciones, por ejemplo, se puede lograr un cambio. Sí hay que tener mucho cuidado, como dice usted, es del tema delicado, ya que pues las familias es el ejemplo que ponen, pero sí pues hacerles ver tal vez la diferencia entre un lenguaje y otro y qué es lo que ellos pues les agradaría más escuchar o que les dijeran o decir.
Sí, pienso yo, maestra Blanca, que pues podría ser una opción, llevarlos al análisis, con ejemplos sencillos. Muy bien, gracias por su aportación. Buena tarde. Buena tarde, maestra Blanca. Gracias, Rel Pérez Díaz. Agradezco tu comentario. Y pues de mi parte sería todo, jóvenes. Si ya no hay alguien más que quiera aportar su punto de vista o realizar alguna pregunta, pues les deseo que tengan bonita tarde y una excelente semana. Y agradezco a Voceras por Una Vida Libre de Violencia este espacio que nos están brindando, y al gobierno municipal de Tlalnepantla también. Muchas gracias. Con gusto, Diana. Por nada, Blanca, con mucho gusto.